y la temperatura del líquido, que va entre 10 y 38, calculamos, comentábamos es que no nos están dando la temperatura de salida del agua, que es lo que marcaría el otro límite, ¿no? Para establecer nuestra gráfica. Y ese rango, pues nosotros lo podemos suponer una temperatura suficiente como para que podamos tener esta parte de lo que se espera que va a tener la columna cuando ya está operando, vamos a decir ya adecuadamente con los datos que nosotros estamos obteniendo. O sea, este 23.3, que dicho sea de paso, es la temperatura de salida del agua, ya veíamos, no lo conocemos de antemano. El único criterio que tenemos es que el agua no va a poder salir más caliente que la temperatura de alimentación del aire, el bulbo seco. Entonces, por esas razones que se propone. Esto no compromete el problema. ¿Por qué? Porque finalmente estamos trabajando sobre la curva de equilibrio. ¿Está claro? Entonces, esto, déjenme ver. Tenemos el Tribal, el Excel para poner. Y ahorita regresamos al problema. Entonces, el siguiente paso es tratar de trabajar sobre la línea de operación. Entonces, tenemos nosotros que las condiciones que nos están dando en el sistema nos permiten plantear este punto que está aquí, que son los 10 grados centígrados, la entalpía de 42. Este punto lo conocemos, que corresponde a estas condiciones. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos 42 y tenemos 10 grados centígrados. Esto nos define este punto de la línea de operación. Conocemos la entalpía del aire que entra al sistema, que son 100 kilojoules por kilogramo. Entonces, conociendo eso nos marca el límite superior que tenemos en el sistema. Esto ya nos estaría dando una pauta. Equilibrio, pues vamos a decir sobra. Pero independientemente de eso, ahí la dejamos. Entonces, ¿cómo procedemos? Nos están dando como información que la línea del flujo, nos están dando el flujo de aire fijo, y lo que tenemos que calcular es el flujo de líquido, ¿no? Y que a su vez vamos a trabajar 1.5 veces el flujo de líquido mínimo. Que hacíamos en el caso de enfriamiento de agua. Lanzamos una recta que es la roja, que es la que une este punto con el punto de cruce con la línea de equilibrio, y ahí determinamos nuestras condiciones mínimas de operación, que corresponden a 30 grados. Quiere decir que si la columna trabajara a condiciones mínimas, la temperatura de salida serían 30 grados, la temperatura de salida del agua. Ahora, como nos están dando el dato de que es 5, entonces conociendo L, que lo obtenemos de resolver el balance con esta línea roja, multiplicamos la L por el 1.5 y nos da esta línea, que es la línea de operación real, vamos a llamarle la línea negra. Entonces esto se traduce en lo que estamos planteando aquí. ¿Ok? Entonces esta es la relación que tenemos nosotros, 100 a 42, TL estaría dándonos la L mínima. Déjenme ponerla aquí. Ahí, vamos a poner el M. ¿Sí? Bueno, ahí ya
después lo compongo. Que corresponde, porque estoy metiendo aquí la TL a las condiciones mínimas con 30. Entonces esto da 2.9. De aquí saco, despejo la L y me va a quedar este valor de 866. 1.5 L mínima es 1.30. La paso para acá y ahora mi incógnita es TL2 y es lo de 23.31. Eso me genera esta línea que estamos aquí dando, y con esta es con la que trabajo. Entonces lo que hago es meter valores arbitrarios sobre la línea de operación, ¿sí? O sea, cualquier punto que está aquí sobre la línea de operación, ¿cómo se llama? A los valores de equilibrio. A este punto de la línea de operación le corresponde este valor de H con asterisco, ¿sí? Y así lo puedo hacer a lo largo de toda la columna, de toda la línea de operación, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la manera de proceder. Esto, insisto, estos valores que están aquí ustedes planteando son valores arbitrarios. O sea, ustedes pueden manejar aquí un número X de puntos. No son intervalos, no estamos definiendo intervalos aquí, ojo. Aquí estamos definiendo puntos a los cuales les corresponde un valor de H con asterisco. Y aquí lo que hicimos fue plantearnos ese punto. O sea, tenemos 10, le corresponde 42, a 15 grados, que estaría por aquí. Vamos a pensar, este 15 le corresponderían 66. El otro valor, aquí están 20, aquí lo atinamos, le correspondería una línea de 2088, ¿sí? Y así me vamos hasta llegar a 100. Entonces esto es aquí a 100. Es decir, perdón, estaba yo confundiendo. La línea, perdón, los puntos que yo defino, vamos a poner 10, 15, 20, 23, les va a corresponder en la línea de equilibrio a este punto que está aquí, y esas son las H con asterisco. 29, 42, 56, 70 y tantos, ¿sí? Y ya para la línea de operación que yo estoy definiendo, encuentro los valores correspondientes, 42, 66, 88 y 100. Es decir, estos valores se deben de corresponder con estos otros al mismo punto que estamos tomando como referencia la temperatura. Con esos valores que están aquí, podemos obtener esto y sacamos el área bajo la curva. Aquí sí definimos un número de intervalos. Pueden ser 2, 4, 6. Obviamente que si son 2, el grado de error sería enorme, porque tomen en cuenta que tendrían todo esto que está aquí, lo que está aquí por encima de la curva, que completaría pues ¿cómo se llama? El rectángulo. Pues todo esto que está aquí arriba es un margen de error. ¿Sí me explico? Y entonces lo mismo acá. Entonces esto de aquí, si lo manejan hasta acá, tendrían... Si ustedes van aumentando el número de intervalos, este margen de error lo van achicando hasta aproximarlo a la curva. Ese es el principio del método. Entonces, mientras más intervalos pongan, más exactitud tienen en el cálculo. O sea, para fines prácticos, lo que yo, y por lo que viene el examen, también no se anduvieron preocupando mucho por eso, hicieron ese tipo de situaciones con los cálculos que hicieron del área bajo la curva, lo tomo como correcto. Lo importante es el procedimiento, en todo caso, pues da un valor aproximado, ¿no? Si yo me pusiera a agregar aquí 10 intervalos en lugar de que fueran los 4 que están acá, probablemente esto se afinaría a 2 puntos, no sé, ni quiero poner el número, pero evidentemente va a ser diferente al 2.52.
Pero acuérdense que esa es la idea. Y entonces eso es un poco el esquema, ¿no? Cuando ustedes ya hacen, responde a un número infinito de intervalos. Es lo más exacto que hay con relación al cálculo de una integral. ¿Verdad? Principios matemáticos ya deben de ustedes de manejarlos y si no, pues se los estoy recordando. Bien, entonces a partir de todo este análisis logramos tener nuestro número de unidad de transferencia, que no sé si lo puse, aquí está, 2.52. Bueno, vamos a dejar esto. Lo voy a minimizar nada más y voy a regresar al problema. Nos están pidiendo que calculemos la altura. Entonces, usted recordará que para calcular la altura, aquí está el n de TOG igual a 2.52. Para calcular la altura de la unidad de transferencia, lo que tenemos nosotros es, digo de la torre, calcular HTOG. Y eso nos obliga a evaluar el coeficiente de transferencia de masa. Como yo ya estuve trabajando con valores de H con asterisco, que son los valores de equilibrio, que eso me permitió trazar rectas verticales entre la línea de operación y la línea de equilibrio, como ya lo acabamos de explicar. Entonces, lo que yo necesito es calcular la KY mayúscula por A, para que yo pueda calcular la altura de la unidad de transferencia. Entonces, eso me obliga a irme a la literatura, buscar, hagan de cuenta, tienen el reto es calcular la altura de la unidad de transferencia. Entonces, se van a la fuente de información que les va a permitir calcular la KY. Entonces, para empezar, esta es la fórmula que se aplica para el cálculo del coeficiente de transferencia de masa, que en este caso, como está referido en la ecuación 670, corresponde a esta expresión y el coeficiente K es un coeficiente F, definido en forma más general. Los que llevaban el curso conmigo el trimestre pasado, supongo yo que se recordarán, es la misma ecuación que usamos para el cálculo del absorbedor. Cada uno en su cancha y cada uno con sus particularidades, pero es exactamente equivalente. O sea, la misma correlación. Finalmente, las correlaciones son mientras respetemos aspectos de geometría y de ciertas condiciones en las que se aplican los parámetros que se están planteando, pero da valores razonables del coeficiente de transferencia de masa para el caso que nos ocupa, que es transferencia de vapor, de agua hacia la interfase, como por el caso del absorbedor, que puede haber, o de sorbedor, que puede haber una transferencia de masa en una dirección o en la otra. Entonces eso, mientras nosotros definamos bien los números de Schmidt, el número, la viscosidad y todos los aspectos que estemos analizando, pues esta correlación sería bastante razonable para calcular el coeficiente correspondiente. Pero en este caso específico, acuérdense que aquí hay detalles como la G, que se diferencia de esta G', no es que se haya olvidado la prima, simplemente esta es la base molar y esta es la base másica. Es como se maneja la nomenclatura del libro. La viscosidad del gas y el número de Schmidt correspondiente al gas que estamos analizando. Este epsilon L0 es del empaque húmedo, que aquí lo tienen. Este es el empaque en la fracción vacía. Si el empaque está seco, no fluye el agua a través de, menos esto que es la que corrige por la película que se forma en los ductos vacíos de los empaques, independientemente de la geometría que se esté manejando. Lo mismo, es el mismo comentario.